vamos a comenzar. Estoy muy feliz que ustedes nos acompañen hoy en este evento. Mi nombre es Venia Lampe y yo soy actualmente asistente de idiomas con el EAD y en el Departamento de Lenguas Extranjeras. Y sí, estoy especialmente feliz de tener a mis dos invitadas aquí para este evento, Karen María Hernández Vargas y Narlis Guzmán Ángulo, dos lideresas sociales del CESAR, del Colectivo de las Mujeres Guerreras de la Sierra. Y hoy les hemos invitado a ustedes para hablar sobre la defensa del territorio y sobre los vínculos entre Alemania y Colombia en este contexto. Y este vínculo también es la razón por la cual estamos nosotros aquí. Yo soy parte del movimiento por la justicia climática en Alemania y el tema del carbón nos une hace muchos años a estos dos colectivos. Llevamos hace muchos años colaborando y me gustaría que se presenten ustedes. Buenos días a todos y todas. Bienvenido. Gracias por darse la oportunidad de podernos acompañar. Un poquito de tristeza porque siento que es un espacio que debería de estar más poblado. Sé que la profe acá hizo todo lo posible, pero bueno, seguirán llegando. Mi nombre es Narlis Guzmán, soy del corregimiento de la Sierra. Este corregimiento pertenece al municipio de Chiriguaná, el cual es un municipio que forma parte, antes denominado corredor minero, hoy denominado corredor de la vida. Hago parte de un colectivo que se llama Mujeres Guerreras de la Sierra y en estos momentos soy presidente de un consejo comunitario o consejo de negritudes. Soy mamá, me autorreconozco como negra, como campesina y defensora de la vida y del territorio. Gracias. Hola, ¿cómo están? Me alegra pues tenerlos acá, de verdad. Mi nombre es Karen Enríquez, yo soy de Riohacha, La Guajira, pero mi activismo ambiental y social ha sido en ambos departamentos, más que todo en el CESAR. Yo, ayer que conversábamos, le decía a la chica, yo me siento una hija del corredor, como decían del hoy mal llamado corredor de vida, y pues he apoyado procesos como a nivel nacional, como el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. He estado pues también acompañando a Colombia Libre de Fracking, pues ya no hago parte como tanto de esos procesos. También hice parte del movimiento Cesar Sin Fracking y Sin Gas, y he acompañado procesos en los que he estado vinculada a esta persona que quiero mucho. He trabajado mucho tiempo también en la Loma Cesar y pues un placer tenerlos acá. Muchas gracias, el placer es nuestro de tenerlas aquí con nosotras compartiendo el espacio. Yo diría como algo, como somos tan pocas personas, presentarnos como para tener el contexto de quiénes somos. Entonces no sé si podríamos rotar el micrófono y presentarnos o hablar duro como quieran. ¿Quieren el micrófono? Cuidado, profe. Ay, cuidado. Estoy siendo cuidado. Es que yo también me pasó lo mismo. Después recibí una invitación de una pequeña y pues me pareció muy interesante. Creo que siempre he intentado estar vinculada como a temas relacionados con la mujer, con el género, con la inclusión. Entonces, pues sí, siento que es importante vernos aquí como del privilegio, de la posición, del punto en el que me encuentro. Entonces siento que de alguna u otra forma
pues es importante escuchar otras perspectivas sobre problemáticas y ya muchas gracias a ustedes pues, por este espacio. Gracias, bienvenida. Buenos días, mi nombre es Sergio Sanabria, soy estudiante de filología en alemán. Atendí el llamado a la prueba porque siempre me ha parecido muy problemática la situación que ocurre digamos, con este comercio de carbón entre Alemania y Colombia. Digamos, yo tenía tenía una imagen de la responsabilidad ambiental de parte de Alemania, pero hace algunos días empecé a leer documentos y me interesó mucho el tema y saber en qué estado se encuentra toda esta explotación que ocurre en ese lugar. Pues es como lo que yo sé, no tengo muy claro y tampoco conozco este lugar. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Joana Regino Vergara, soy estudiante del doctorado en estudios ambientales de la universidad, con la Facultad de Ingeniería. Bueno, eso es un tema diferente, pero nuestra perspectiva es muy desde el pensamiento ambiental, por eso nuestra vinculación es más con el Instituto de Estudios Ambientales que con la Facultad de Ingeniería, y eso nos ha llevado un poco a la conexión de trabajar estos procesos en territorio. En particular, mi tesis es sobre evaluación rural de la naturaleza para las transiciones justas en zonas carboníferas, y he tenido la posibilidad de ir a la Jabo y Mirico. Estuve 2 años en mi trabajo en campo y pues digamos que conozco mucho todos estos procesos, pero pues aquí estoy para aprender, porque uno todo el tiempo siempre está en estos procesos de escucha y sobre todo de recreación, porque pues una cosa es estar en Bogotá y otra es si de verdad vayan a la Jagua, que bueno, y a toda esa zona, que es un proceso que a uno lo cambia y lo marca. Gracias. Buenos días, Ana Rosa Cruz, soy docente de alemán, coordinadora del programa de Filología y Idiomas Alemán. Y bueno, pues lamento que no hayan venido más estudiantes, pero las personas que están presentes. Ahí estoy esperando un poco de chat a ver si se animan colegas. Gracias. Bueno, pero estamos a esto, estamos previos a vacaciones, entonces ya también se incluye. Todo quiere estar en su casita. Todo el mundo quiere estar en su casita. Muchas gracias por estar acá y agradezco a CENIA por toda la organización de ustedes. Gracias. ¿Y el chico allá? Mira, el chico se ve. Listo. Entonces, sí, ¿por qué trabajamos nosotras juntas? Ya habíamos dicho la responsabilidad de Alemania, porque Alemania importa carbón de Colombia y pues también de otras partes del mundo, y asimismo es responsable de las consecuencias de la extracción que provoca en Colombia, porque este carbón que es utilizado en Alemania para generar energía tiene un costo muy alto para las personas en las regiones al lado de las minas, y hay mucha violencia, asesinatos, expropiaciones, destrucción y quiebre de tejidos sociales. Y sí, por eso estamos aquí hoy. Y en nuestra agenda voy a hacer primero la apertura y explicar por qué resaltar el rol de Alemania, y voy a dar un breve contexto del Cesar. Sí, mostrarles un mapa de dónde estamos hablando, o sea, dónde se encuentran estas luchas, los conflictos territoriales, afectaciones ecológicas y sociales, y también presentarles un concepto que se llama masculinización del territorio. Y luego vamos a dialogar con unas preguntas.
Listo, entonces Alemania no solamente explota carbón líquido en sus propias tierras para cubrir sus necesidades energéticas, sino también importa mucho carbón térmico de Australia, Estados Unidos, Sudáfrica y Colombia. Hasta el 2018 también se extraía carbón térmico en Alemania, pero las medidas necesarias para extraer el carbón con condiciones dignas y con la protección de la población resultaban demasiado costosas en Alemania y por eso decidieron externalizar, comenzaron a importar el carbón y así a externalizar las violaciones de los derechos humanos a otros lados. Sí, o sea, eso fue la minería de carbón de Alemania anteriormente, fue de bajo tierra, aquí es a tierra abierta. Y quiero mostrarles brevemente estas cifras. Yo les resalté Colombia y como ven las importaciones de Colombia estaban bajando hasta el 2021 y se habían reducido a 1.778.629 toneladas y de repente hay un gran salto hasta 5.754.458 toneladas. Y eso fue en el 2022. ¿Qué pasó? Alemania tenía un plan de salida gradual de carbón y estaban bajando las importaciones y luego llegó la invasión de Ucrania por parte de Rusia y Alemania entró en una crisis energética. Y ahí hubo una llamada específica del ex canciller Olaf Scholz que llamó el 6 de abril de 2022 al presidente colombiano Iván Duque en ese tiempo y le pidió a incrementar las importaciones. Y Iván Duque dijo, ok, lo podemos hacer y el día siguiente dieron la orden para desviar el arroyo Bruno en La Guajira y así extraer más carbón desde esta zona. Entonces, podemos ver que la política energética de Alemania está directamente conectada con también dinámicas de acá. Aquí les tenemos un mapa. Pueden ver Colombia aquí. Y al otro lado, el Cesar y La Guajira. Y ahí les marqué las licencias mineras. O sea, no es el grandor de las minas, sino son las licencias, ¿sí?, que se ven, y ahí también les marqué el territorio indígena de los Bayú. Como pueden ver, el carril del tren que va hacia el puerto atraviesa una vez completamente este territorio indígena. Y también las mujeres guerreras de la sierra que viven justo en el corredor, antes llamado minero, ahora mal llamado corredor de la vida, bien céntrico, rodeado de estas minas. Listo. Por el tiempo voy a hacer esto un poco breve. Antes de la minería había mucha agricultura y ganadería y también pesca como base económica en el departamento. Entonces había muchas personas que vivían de productos agrícolas que vendieron y también de trueque. Y habían diferentes épocas de bonanza. El Cesar de algodón, marihuana y también el último de carbón, que esas épocas cada vez también trajeron violencias. Bueno, nosotros vamos a enfocarnos en las empresas mineras, que ellas trajeron un cambio estructural económico muy grande para el departamento. Entonces, sí, las consecuencias ecológicas de la minería seguramente ya han escuchado varias. Se desvían ríos, el transporte de carbón levanta polvillo, ese polvillo de carbón se asienta en árboles, ríos, la tierra, en los pulmones de la gente, y eso contrae enfermedades respiratorias, y también se han registrado un aumento de malformaciones al nacer en la población.
de niños. Y también por estos huecos grandes que están al aire libre, cambia el ecosistema local, que se altera y ya no funciona de la misma manera los ciclos del cultivo local, por ejemplo, porque hay diferentes épocas de lluvia, ya no funciona de la manera tradicional la siembra. Y también por las explosiones y por toda la contaminación se desplazaron muchos animales de la zona. Y las consecuencias sociales son mucho desplazamiento forzado de la población local para dar espacio a las minas. Ya no hay tierras para los campesinos para sembrar, tampoco hay agua. Las minas son las grandes proveedores laborales y no hay mucha más oportunidad laboral en ese Cesar. Esta lleva a un aumento de delincuencia en la juventud por falta de oportunidades y se fragmenta el tejido social. Sí, por las violencias que llegan al territorio y también, como un ejemplo, las escuelas están en manos de las empresas mineras mayormente, entonces los jóvenes están muy influenciados de esta educación. Al mismo tiempo hay mucha afectación y llegan muchos trabajadores mineros como extranjeros o extraños al territorio. Y esto conlleva una masculinización del territorio. Es un concepto de un colectivo que se llama Colectivo Miradas Críticas desde el Feminismo. Y sí, han sido muchas observaciones donde llegan dinámicas extractivas a los territorios, que las tomas de decisiones normalmente están en manos de hombres y de hombres blancos. Se aumenta la violencia, el abuso sexual y también el control social del cuerpo de las mujeres. Hay un refuerzo de estereotipos sexistas porque las mineras mayormente dan trabajo a hombres, entonces hay un refuerzo de esos estereotipos del hombre proveedor y la mujer dependiente por falta de trabajo para las mujeres. Eso transforma claramente también las relaciones de género en las familias y también en las comunidades. Y después vamos a escuchar más sobre ese tema. Hay también una sobrecarga de trabajo de cuidado asumida por las mujeres, también con la llegada de tantos mineros al territorio. También hubo mucha violencia con el conflicto armado interno. Y según el Centro Nacional de Memoria Histórica, esta violencia masiva que hubo en el Cesar o sigue habiendo está directamente relacionada con la influencia de la minería de carbón en el departamento. Porque los diferentes actores armados de conflicto intentaron o intentan ejercer control sobre el territorio y negociar jerarquías económicas y territoriales con violencia. Y hay una cita que me gustaría resaltar del Centro Nacional de Memoria e Historia, que es entre 1996 y 2006, los años más álgidos del conflicto armado. En La Jagua, Becerril, Codazzi, El Paso y Chihuahua se desplazó a 57.696 personas, mataron a 5.928 personas, secuestraron a 374 personas y desaparecieron a 332. Unas cifras descomunales para un territorio que no tiene más de 140.000 habitantes. Listo. Entonces, ahora esta fue la introducción, un poco la contextualización de la situación de la cual nos van a contar más nuestras invitadas. Y ahora tenemos unas preguntas para orientarnos
en el diálogo. Y voy a comenzar con la primera pregunta. Con todo lo que yo conté ahora, o lo que nosotras también contamos ayer, ¿cómo se vive en el territorio? Bueno, es una pregunta bastante compleja para unas comunidades que les ha tocado vivir de manera muy difícil en cada una de las épocas de bonanzas que hemos tenido. Hablando del Cesar, hemos tenido bonanza de algodón, de la marihuana, del tabaco, de la minería y hoy de material de arrastre. Esta bonanza, como lo decía ahora ratico Benja, han dejado muchas secuelas en el territorio, empezando por la ruptura del tejido social, la pérdida de la identidad, prostitución, comercialización sexual infantil, la politiquería. No podemos desconocer que en el mal llamado corredor de la vida, a mí ese término, esa frase no me gusta porque siento que vida tenemos es que construir en esos territorios que en su mayoría están denominados en pobreza extrema y que nos toca hacer de tripas corazones para poder subsistir, más cuando el ejemplo que tú colocabas hace rato, que no es lo mismo ser una negra, campesina, víctima del conflicto armado, vivir en un territorio de extracción de carbón a cielo abierto. Las condiciones jamás serán iguales a vivir en Alemania, en donde se extrae carbón, en donde la calidad de vida es completamente diferente, empezando porque no tenemos un puesto de salud, no tenemos agua para el consumo humano, no tenemos oportunidad laboral y pues nos toca a las mujeres que siempre hemos estado paradas detrás de cada una de estas guerras, aunque se nos haya invisibilizado, siento que desde la época de la conquista siempre hemos estado detrás de esas guerras y somos nosotras las que hemos permitido transformar esas diferentes situaciones que nos generan estas situaciones. Somos nosotras desde la resistencia y desde las organizaciones y alianzas con otras organizaciones, valga la pena la redundancia, es que nos ha tocado aliarnos con otras organizaciones, no solamente regional, local, nacional, de hecho internacional, porque el trabajo que trae el colectivo con los compañeros es de muchos años. Entonces nos ha tocado reinventarnos la vida y nos ha tocado reinventarnos la vida a través de la digna rabia, a través de la escuela del dolor en donde nuestros compañeros han desaparecido, han muerto, en donde nuestros hijos han sido violados y violadas, y son temas que no se tocan, son temas de los cuales no se habla. Y me acordó tanto que hacer un poquito de recuento. En la época, la extracción de carbón empieza en el mal llamado corredor de la vida, como a finales de la década del 80. Esta extracción la hacían los campesinos, los negros, las indígenas de manera artesanal. Luego llegan las multinacionales que para nosotros, cuando ellos llegan al territorio, hablaban de desarrollo. Lo que nunca miramos es qué era el desarrollo. Hoy yo digo desarrollo porque se llevaron todas nuestras fuentes hídricas. ¿Desarrollo para qué? Porque nosotros no tenemos ninguna calidad de vida excelente, no la tenemos. Siento que cuando llegaron las multinacionales nos arrebataron hasta los sueños, la posibilidad de educar y formar a nuestros hijos, que de hecho es bastante difícil que nuestras hijas y nuestros hijos entren a laborar en esas multinacionales, porque en su mayoría las personas que laboran las traen de otros sitios, porque según ellos no estamos preparados
para laborar en estos espacios. Entonces son muchas las situaciones que nos ha tocado vivir, pero sí quiero resaltar que ha sido a través de las mujeres, de las organizaciones, porque vivimos en comunidades patriarcalistas, machistas, en donde la mayor capacidad de poder están arraigadas en manos de hombres. Nos ha tocado pelearnos duro estos espacios para poder subsistir y para poder dejarle algo a los que vienen. Y ha sido una situación bien difícil en donde somos comunidades que no aceptamos prácticamente nada de esas multinacionales, en donde hemos hecho muchos talleres de formación para generar conciencia colectiva ambiental desde las comunidades más pequeñas, y eso nos ha permitido aliarnos con otras organizaciones para fortalecer nuestras capacidades y poder educar de esta manera a los niños. Pero no me acuerdo cuál fue la pregunta. ¿Cómo se vive en el territorio? Bueno, creo que estoy hablando de eso. Vivir en el territorio es denigrante. Es denigrante hablar de mi comunidad en donde las mamás tienen que colocarles implantes a sus hijas a los 9 años para que drumeros o personas que trabajan en las multinacionales no se les embaracen. Porque al no tener una excelente oportunidad de vida, un computador, una muda de ropa de marca o un celular, eso hace que las niñas caigan en esas tentaciones. Lo más probable es que queden embarazadas y que luego sean obligadas a abortar. Así se vive en el territorio. Es doloroso ver a niños de 9, 10, 11 años perdidos en las drogas, tirados en la orilla de la carretera en donde un carro puede asesinarlo. Pero es más triste ver que no exista una sola política pública, ni en la alcaldía, en los bienestares, en la policía de infancia. O sea, no hay una sola política pública para transformar estas situaciones, y es muy triste ver a los niños perdidos, más cuando no tenemos un solo espacio. Yo llegué a este espacio y me enamoré, y yo dije, ojalá yo tuviese la oportunidad de tener un espacio de esto para dedicarle mi cuerpo, mi mente y mi alma a estos niños, para poder transformar desde la educación en el territorio esos espacios que no tenemos y que nadie nos los ha dado y no nos los van a dar, porque lo poco que tenemos lo hemos peleado con las uñas. Y son los niños y las niñas los más vulnerables de esta extracción de carbón. Más cuando las mal llamadas regalías, porque tampoco es que ese término me guste, porque yo digo, ¿cuáles regalías? Si nos están afectando el territorio, nos han afectado ambiental, social, política, económica y en todos los aspectos. Ellos han generado una cantidad de situaciones y ellos dan una plata y dicen, es que estas son las regalías. Esas regalías se quedan en gavera y el resto que queda para los alcaldes de nuestros territorios que no tienen ninguna voluntad política para cambiar la situación. Entonces, ¿a qué le llamamos regalía? Eso no se ve reflejado en el territorio. Y pues hablando de Alemania, también siento que tiene una deuda histórica con nosotras, con las comunidades, ya que esas acciones no se ven reflejadas ni económica, ni política, ni socialmente, ni mucho menos ambiental. Porque cuando hablamos de lo ambiental, siento que es una correlación con el ser humano y con todo lo que lo rodea, los animales, el medio ambiente y todo lo que está alrededor de nuestro espacio. Entonces, perdón por haberme extendido. Vale, yo cuando planteábamos esta pregunta de cómo se vive en el territorio, yo decía, hay tantas problemáticas que nos atraviesan, hay tantas cosas que nosotros vivimos y que muchas veces no contamos. El acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a tener un trabajo digno, el acceso a algo tan básico como el agua.
Yo le decía ayer a Esbenia cuando hablaba con ella, yo le decía, hay un estudio que dice lo que Cerrejón se gasta en un día de agua solucionaría la problemática en un año de toda La Guajira. Y creo que todo el mundo aquí ha escuchado cuando dicen La Guajira no tiene agua, La Guajira no tiene agua. Y mi ascendencia es de origen guayú. Y yo decía, listo, yo crecí llevando timbos en mi cabeza de agua para poder llevar agua. Yo crecí extendiendo kilómetros de manguera para poder llevar agua a mi casa. Y yo estudié ingeniería ambiental, soy ingeniera ambiental de profesión. Y decía, listo, yo quiero estudiar ingeniería ambiental porque quiero trabajar en Cerrejón. Y cuando voy y comienzo a estudiar todo esto, digo, o sea, pero si ellos vienen a dañarnos, La Guajira y el Cesar han sido la vaquita que más leche ha dado, se les ha sacado de todo. Hemos pasado por tantas bonanzas y tanta violencia porque somos dos departamentos demasiado violentos. O violentados. O violentados, o sea, que ni siquiera podemos hablar porque eso es ponernos un tiro en la cabeza. Hoy que hablamos aquí así, en el territorio eso no se puede hacer. El alzar la voz es sinónimo de peligro. El pararnos es sinónimo de peligro. El resistir es sinónimo de peligro. Allá en La Loma, en Chiriguaná, en El Paso, es un municipio dentro de este corredor minero o el corredor de vida, y La Loma es su corregimiento, pero la gente referencia más La Loma porque ahí es donde se extrae carbón y por lo general los municipios tienden a ser más grandes que los corregimientos. Ese es el único municipio en Colombia, yo creo, donde pasa lo contrario. El corregimiento es mucho más grande que el municipio. Y ese es el patio de desechos. Eso es un patio de desechos en realidad. Allá no hay agua, no hay nada, o sea, hay personas sobreviviendo. Yo siempre he dicho, en el corredor de vida, incluso en La Guajira, hay personas sobreviviendo y no viviendo. Son personas que se levantan del día a día a ver qué van a hacer. Nosotras que de pronto hemos recorrido el territorio, la profe, hay un sentir colectivo. Yo pongo siempre al señor Alexandre, y siempre lo referencio, fue en primer momento un pescador. Ahí hay una ciénaga en La Loma que se llama Matepalma, cerca a Potrerillo. Y él fue pescador, y él dice, hace 20 años ahí se podía pescar. La profundidad, para que lo dimensionen, yo soy ingeniera, hablo de datos casi siempre, para que lo dimensionen, la profundidad era alrededor de 20-30 metros de profundidad de la ciénaga. Hoy eso no es superior a los 4 metros de profundidad de la ciénaga. O sea, imagínense cuánto ha disminuido por la sedimentación, porque Drummond no tiene un tratamiento adecuado de sus residuos sólidos y van a nuestros ríos, a nuestras fuentes hídricas, que en última también son fuentes económicas de muchas personas alrededor. Luego pasa a ser un campesino, pero viene Drummond y le dice, es que donde usted está ejerciendo su labor, yo tengo licencia ambiental, así que tienen que irse. Y hoy es un señor de casi 68 años que se dedica a ser ayudante de obra, luego de que creció siendo un pescador y un campesino. Entonces, esos son contextos que nos atraviesan. El Cesar hace 60 años era la despensa agrícola de Colombia. Hoy de eso no nos queda nada. Hoy, donde nosotros sembremos, Drummond tiene, o CNR tiene licencia ambiental. En La Guajira, muchas veces no se habla de la violencia. En La Guajira a veces la violencia es mucho más violenta que el centro del Cesar. O sea, es mucho más violenta y no se habla tanto a veces de ella. Yo ayer le decía a las chicas, hay una mujer fuerte
que admiro demasiado de las mujeres oscas de Barranca, que ha sido víctima del conflicto 2 veces. A su hija, cuando la sacaron de donde estaban, porque Cerrejón iba a excavar para sacar carbón, de la golpiza que le dieron perdió su bebé. Y así de violenta es resistir en el territorio. No tenemos acceso a salud, o sea, vivir en la sierrita y que nos dé un apéndice a las 12 de la noche es morirnos, porque Valledupar queda 2 horas y nunca hay ambulancia. Acceso a la educación, o sea, está tan metido el tema de que tenemos que ser esclavos, porque la esclavitud, yo siempre he dicho, y es una crítica que hago, la esclavitud nunca se ha acabado, solo cambió de nombre. Seguimos siendo esclavos de unas multinacionales que vinieron a prometernos hace 80 años en La Guajira y hace 60 en el Cesar que el territorio iba a cambiar. Y los colegios que hoy existen en el territorio son donados por Drummond y preparan a los niños desde muy pequeños a decir: trabajen en las multinacionales que son desarrollo. En Barranca, La Guajira, pasamos por el centro de Barranca y yo le decía ayer a Peña, hay un furgón gigante de Cerrejón y el único festival, nosotros estamos acostumbrados a que todos los municipios o todos los corregimientos en el Caribe tienen fiestas. Entonces, la fiesta de la patilla, la fiesta del hombre caimán, el festival o sea, siempre hay una fiesta. Y Barranca, el único festival que tiene es el festival de la minería. O sea, así están de incluidos. El SENA que estaba en el corredor minero era el SENA, o sea, si no me equivoco era SENA tecnológico para la minería, algo así, pero estaba solamente diseñado para agarrar a la gente e irla, yo digo, lavarles el cerebro y decirles, venga, vaya y ande una máquina en cualquiera de las minas que aquí existen. Eso es una ciudad adentro, o sea, yo le decía ayer a Narlis, Cerrejón está en La Guajira y Barranquilla en carro está a 6 horas más o menos, y todos los días tienen hasta un helipuerto donde sus funcionarios van y vienen en avión. O sea, así de dimensión, eso es una ciudad allá adentro, o sea, eso es otro mundo. Las personas se enferman, no tenemos acceso a información, porque nosotros queremos resistir, porque sabemos el deterioro que eso está, sabemos que hay un estudio en Colombia que dice que más o menos el 53% del colombiano o más se come 2 comidas al día. Y yo decía, wow, si hacen ese estudio en el centro del Cesar o en el centro sur de La Guajira, se comen una. Porque no hay fuentes de trabajo, porque no hay cómo acceder a nada. Y las personas, incluso las mujeres, vivimos tanta violencia atravesada por esto, que existe un enfoque diferencial para que nos contraten dentro de las minas, porque la mayoría de veces son hombres, pero quienes sostenemos, y siempre lo he dicho, quienes sostenemos la vida fuera de las minas, somos nosotras. Son esas mujeres que les lavan y les cocinan a los mineros, son esas mujeres que les ha tocado vender a sus hijas a los mineros, son esas mujeres que han sido incluso asesinadas por alzar su voz y decir, hey, aquí está pasando algo. Y yo cerraría diciendo, así vivimos nosotras y así vivimos nosotros. Y no es algo que queremos. No es algo que queremos y es muy doloroso caminar por allí. Muchas gracias por toda la información que nos han brindado, que igual ya, o sea, no importa que lo haya escuchado muchas veces, me toca mucho de corazón escuchar esas historias. Y me gustaría, como segunda pregunta, tú ya comenzaste con esto un poco, profundizar la pregunta, ¿cuáles afectaciones tiene directamente a las mujeres
la minería en el territorio. O sea, cómo están las mujeres especialmente afectadas. Bueno, en realidad las mujeres también somos muy afectadas en el territorio gracias a la extracción de carbón a cielo abierto. Y hoy podemos decir que la mayor parte de las mujeres del territorio están muriendo con cáncer. ¿Cáncer dónde? En cualquier parte de su cuerpo, pero están muriendo de cáncer. También tenemos malformaciones genéticas en niños que se dice que nacen sin cerebro, que mueren y son como un bultico que no tienen ninguna clase de movimiento y que esto directamente afecta a la mujer. Culturalmente también las mujeres estamos afectadas porque antes nuestras abuelas y nuestras mamás las tripas de los ombligos de sus hijos las sepultaban debajo de los árboles y de igual manera las placentas. Y eso permitía una correlación directa con el territorio, entre la mujer y el territorio. Eso también lo perdimos a causa de la minería. Algo más que siento que hemos perdido y que para mí es muy sagrado es que las mujeres siempre han sembrado el territorio. Han sembrado las plantas medicinales, no por brujas, sino por sabedoras. Y no por brujas como se nos ha marcado siempre. Han sembrado las huertas orgánicas y siento que eso le permitía a la mujer extender su vida muchos años. Hoy el promedio de vida de la mujer es muy corto por cada una de las afectaciones que genera el polvillo del carbón y esas lluvias ácidas que están presentes en los territorios. Entonces, como los grupos al margen de la ley, las bonanzas nos han quitado el territorio, las mujeres ya no cultivan. Las mujeres ya no cultivan y lo que nos comemos está completamente contaminado. Una forma de generar resistencia a las mujeres en el territorio es reinventarnos la forma de cultivar, como los hacían nuestras mayoras y como los hacían nuestros ancestros. Hoy, gracias a unos amigos en Alemania, que son como nuestros aliados, hemos podido hacer mesas, unas mesas gigantes en donde tenemos trojas, y hemos cultivado huertas orgánicas, productos de pan coger, como plátano, yuca, maíz, auyama, pero también tenemos un jardín gigante de plantas medicinales en donde hemos sacado esos espacios de formación con niños, niñas y adolescentes, y son ellos los que deben de decirle al mundo el uso y la costumbre de cada una de esas plantas. Y eso ha sido como un reinvento, digo yo, porque es que no tenemos tierra. Esa es una de las diferentes problemáticas que tenemos las mujeres. No tenemos tierra. Y entonces encima del palito, encima del árbol. Otra situación más que vivimos las mujeres es que los frutos que tenemos en el territorio ya casi no los podemos comer. Porque ese polvillo del carbón se incrusta en los árboles, pero también en los frutos. Usted coge, por lo menos en mi casa que hay variedad de mango, usted coge un mango manzana y está todo picado negro por dentro. No se lo puede comer. Y así como coge el fruto, así también es el árbol. Entonces son muchas las situaciones que vivimos las mujeres dentro del territorio, pero que nos toca reorganizarnos y reinventarnos la vida para poder generar resistencia, porque sin esa resistencia no vamos a poder. Y es ahí en donde estamos aliadas para poder sacar estos procesos adelante y para poder extender la vida, la largura de vida, porque siento que desde estas trojas, desde estos productos que creamos en los territorios, que sembramos en los territorios, que no tienen ninguna clase de químico, que son completamente orgánicos, es donde podemos extender la vida. Y es donde podemos extenderla no solamente por lo que nos comemos, sino también por cada una de esas plantas medicinales que nos ayudaron mucho en la época del COVID. Cada una de esas plantas nos permitieron hacer diferentes
tomas, como decimos nosotros, por lo menos nosotros no decimos aromática, nosotros decimos, más un poco de maranguango aquí, cogemos un poco de hoja, la cocinamos y pues ellas nos ayudaron a subsistir la época del COVID. Y hoy las utilizamos porque ahorita tenemos algo así como si fuera un COVID, no sé cómo, esa gripa que ha dado tan horrible, que no solamente ha dado en nuestro territorio, que ha dado en muchas partes, pero seguimos tomando esos cocidos de plantas que son sanas porque no tienen químico, porque no tienen ninguna clase no tienen químico, solamente son orgánicas, sembradas con las manos de los niños y de las niñas y de las mujeres del territorio. Gracias. Vale, bueno, ¿qué afectaciones tenemos nosotras como mujeres a través de la minería? Oportunidades laborales. Ayer venía a utilizar un término de masculinización del territorio. Yo hablo de mercantilización de los cuerpos de las mujeres. La prostitución en nuestro territorio, que no es un trabajo, porque es una compra de un cuerpo y en últimas eso termina siendo violación, ha incrementado. En nuestro territorio, lo decía Narlis, hay niñas de ya de 9 años saliendo embarazadas. Las mujeres en el territorio, que tal vez a veces no tienen formación, piensan de una forma incluso no es ni culpa de ellas, que la mejor opción de nosotras es casarnos con un dromero o con un minero. Así tan incorporado está el pensamiento desde donde venimos. Y las que en últimas ya se casaron, tuvieron hijos, solo les queda que no pueden tener acceso a un empleo digno, y en nuestro territorio atravesó algo muy importante y es el paramilitarismo, y eso atravesó a todo Colombia y desplojó y desplazó a miles de campesinos, y eso obligó a reinventarnos. Entonces los que fuimos hijos de campesinos no crecimos en el campo, sino que tuvimos otra clase de crianza, pero sabemos que somos víctimas del conflicto. Entonces, ese acceso a tierras es también una problemática de la cual hablaba Narlis, que nos atraviesa. Pero yo vuelvo y digo, tocó reinventarse. Y esas mujeres que tuvieron hijos quedaron lavándole a los drumeros, lavándole a los mineros. Pero en las aguas pasa algo en particular, profe, y es que Prodeco cerró y se fue. Prodeco era una multinacional y las aguas de Ibirico, supongan ustedes, yo no me sé el dato exacto, pero había 30.000 personas antes de que llegara Drumo, y en solo 10 años creció a 600.000. O sea, creció como, no un 100%, sino como un 1000% por la minería. Entonces todo el mundo dependía de la minería, y era tanto que llegaban los bancos a las casas de las mujeres a decirle: venga, yo le presto, construye aquí piezas para que las rente a los mineros, y las mujeres iban y se endeudaban a 50 años. ¿Y Prodeco qué hizo? Me voy, de un día para otro me voy, que incluso nosotras tenemos una experiencia, porque el día que fueron a cerrar nosotras fuimos y nos metieron una palera tremenda. Nos levantaron a piedra, nos levantaron a puño, nos dieron hasta decir ya no más. Nos rompieron las carteleras. Ese yo otro tema para echar en otro momento. Pero Prodeco se fue. Sin avisar. Entonces imagínense que llegue alguien que es un sustento de su labor, que son mujeres que les cocinaban, que se endeudaron para que sus casas se transformaran en cuartos, y agarraron esos créditos súper largos y se van. ¿Cómo quedan? Ahora están reinventándose. Incluso hay una asociación en Aloma, que es de Silvia de Dios, se llama Asuaviloma, porque están tratando de meterse en esa hoja de ruta que construyó el gobierno de cómo transitar y cómo hacer con toda esa cantidad de cuartos
si no tienen a quién arrendárselos. Y lo que ha traído es pérdida, lo que ha traído es más empobrecimiento, lo que ha traído es abrir esa brecha de desigualdad social aún más. Aparte de eso, otra circunstancia que atraviesan las mujeres, yo estuve apoyando un proyecto de rehabilitación ecológica en el centro del Cesar, específicamente en Potrerillo, pero me movía mucho las aguas y la loma. Nosotros hacíamos unos talleres de fortalecimiento interno y externo, donde nos reuníamos, hacíamos un círculo de la palabra y nos contaban las mujeres de diferentes edades. Cuando comenzaban a hablar y a contar sus historias, decían, no, es que yo perdí un bebé porque venía con malformación. ¿Pero qué tipo de malformación? Muchas veces sin cerebro, muchas veces ya el feto venía muerto, y en diferentes épocas. Y uno desde afuera uno dice, listo, no pasa nada porque las mujeres podemos perder bebés, cualquier cosa. Pero hay una cosa en particular que yo le decía ayer en Benia, es que todas fueron trabajadoras de la mina. Y todas salieron embarazadas y cuando perdieron a su bebé estaban dentro de la mina. Yo decía, hay un patrón de comportamiento que algo tiene que estar correlacionado con que nosotras como mujeres o ellas en su momento perdieran a sus hijos. Y eso es algo que no tiene un reconocimiento, no existe una reparación sobre eso. Y hay un dato supremamente importante que es a veces muy difícil hablar, y lo voy a hablar acá porque en territorio no lo puedo hablar por circunstancias violentas, es que Drumo está implicado en temas de paramilitarismo. O sea, Drumo, una multinacional que viene del extranjero, aportó dinero, incluso eso tiene una sentencia por la Corte Internacional, donde sacó de su bolsillo y dijo, hay que matar a líderes sociales, y puso la plata. Y dentro de esos también hubieron mujeres. Y eso ha repercutido tanto que hoy ser líder social es, yo siempre lo he dicho, es sinónimo de violencia, es sinónimo de muerte, es sinónimo de amenazas, de desigualdad. Entonces, esas son una de las tantas problemáticas que nos acarrean, y el acceso a la educación también es otra muy grande. Somos un departamento con la mayor tasa de desertación, ¿cómo se dice? Cuando alguien se sabe. Deserción, eso. De deserción de colegios. La única universidad que existe está en Valledupar. Y de Valledupar a La Loma el pasaje cuesta 60.000. O sea, ¿qué pelado de La Loma va a estudiar? Eso es lo mismo que pasa en la sierra. Los pelados que acceden a la educación pública en el Cesar son los que estudian en colegios estrato 4, porque en la sierra ir a un colegio, por ejemplo en la Sierra Nevada, nosotros en ambos departamentos somos ricos en serranía. En el frente tenemos la serranía del Perijá y atrás tenemos a la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene más territorio en el Cesar que en Santa Marta, que en el Magdalena mismo, sino que en el Magdalena se le ha dado más bombo y demás, pero quien en gran parte le pertenece a la sierra es al departamento del Cesar. Y es lo mismo, o sea, el acceso a la educación es terrible. Entonces a nosotros nos mide la Universidad Popular del Cesar con unas IFES, que no es lo mismo ir un pelado de la sierra o no es lo mismo ir un pelado de Chiriguana a presentar unas IFES que un pelado que estudia en un gimnasio del norte, un colegio estrato 4. Entonces esa es otra problemática que tenemos. No hay educación, o sea, es muy difícil. La desigualdad por regiones. Muchas gracias por compartir todos estos pensamientos y las experiencias con nosotros. Ya mencionaron un poco la resistencia. Me gustaría mirar esto también más a profundidad, porque yo sé que ustedes resisten y me gustaría que lo compartan también con nuestro público. Empiezas tú otra vez, si tú quieres, si no hay problema. Ya tiene más experiencia en resistir.
Bueno, yo siento que resistir se siente bonito cuando tú amas el territorio, cuando tú conoces el territorio, porque no se puede amar lo que no se conoce, ¿cierto? Entonces, y que ha sido situaciones por las cuales nos hemos sentido obligadas a resistir. Y siento que la mejor forma de resistir el territorio es hacer manifestaciones. No los estoy invitando a hacer manifestaciones. Que cierren calles. No los estoy invitando, pero es una de las formas, creo que más rápida para que nos escuchen. De hecho, ya lo sana porque en una manifestación mató a un policía, a un compañero. Una forma de resistir es sembrar, crear, hacer cultivos, pero que quede claro que de manera orgánica, de manera sana, de manera que lo que nos comamos no nos dañe nuestro cuerpo, no nos dañe nuestro organismo. Una manera de resistir es hacer incidencia en los niños y en las niñas, educándolos, generando conciencia ambiental colectiva, que ellos conozcan su territorio, porque la Sierra es una comunidad pequeña y que nos visitan personas de muchos países y todo el que llega conoce su territorio. Aquí la profe lo caminó. Me acuerdo que cuando nos visitó caminó el territorio, pero ¿qué pasa con los niños? Los niños no conocen el territorio. Y a mí eso me generaba como mucha tristeza. Yo dije, hagamos una escuela en donde una de nuestras metas es que los niños conozcan el territorio, que los niños puedan amar su territorio, que los niños sepan qué existía en su territorio. Hoy no tenemos una sola fuente hídrica en el territorio, pero en medio de esas clases, de esos talleres que hacemos con los niños, yo les digo, aquí existió un jagüey que se llamaba el Pozo de la Iglesia. Aquí existió una fuente hídrica que se llamaba Los Chorritos y que nuestros mayores y nuestra mayora estos chorritos era la única fuente hídrica que ellos tenían para consumir, para tomar. Y me acuerdo que como esos existía mucha fuente hídrica, había un sitio que se llamaba Tupe y se crecía. Y las mujeres de mi edad, allá nos íbamos a bañar y a vernos con los novios. La mujer que fue de mi edad y no se bañó en eso y no le dieron rego, no existió. No existió en mi territorio. Porque salíamos del colegio y en vez de coger para las casas, cogíamos para Tupe. Allá nos sacaban las mamás por la greña, con la vara, con todo lo que ellas quisieran. Pero, o sea, algo que no existe, que mis hijas no conocieron, que mis nietos no conocen. Y lo que conocen ellos es porque le hemos hablado del territorio, de todo lo que se ha perdido. Y siento que eso también es una manera de resistir, porque sin memoria no hay historia. Si no hay historia tendemos a desaparecer, ¿cierto? Y si eso está grabado en la mente de los niños, ellos van a replicar eso a través de las charlas, a través de las huertas, porque esas huertas se hacen con formación, también se hacen con charlas, también se hacen con poesías, también se hacen con poemas. Y hoy nuestros niños, esas huertas las tienen con poema aquí. Y son ellos quienes las narran. Son ellos quienes están gritando al mundo, necesitamos vivir en el territorio, necesitamos existir en el territorio, no necesitamos casas gigantescas, porque ¿de qué nos sirve tanta plata y tanta casa gigantesca si no tenemos un territorio donde vivir dignamente, si no tenemos un territorio donde sembrar, si no tenemos semillas nativas para sembrar? Antes nosotros teníamos un banco de semillas, pero como viajamos mucho y si somos pata de perro, perdimos ese banco de semillas. Lo perdimos y pueda que se sienta un poquito maluco, porque esa también es una forma de resistir, poder compartir con otras organizaciones, darle semilla y aquí están compañeros. Y no es que los jóvenes no quieran sembrar, es que de pronto no los motivamos. Y además su visión ha sido inculcada de manera diferente, porque ellos solamente apuntan hacia la minería o
al ejército. Y hoy con esto que hizo nuestro presidente ha sido una locura. Más jóvenes se van al ejército. Porque se les está pagando, se les está dando un sueldo digno. Entonces, como no hay oportunidad laboral, se van para el ejército. Como no tienen oportunidad para formarse, se van para el ejército. Como no tienen espacios en donde estar, se van para el ejército. Y es difícil, como lo dije anteriormente, es difícil entrar a las multinacionales porque esos espacios son para comunidades que ellos traen de otro lado. ¿Qué más les digo? Hay una cosa muy linda, gracias por recordármelo. Yo hago parte de un colectivo de mujeres. No dice, está ahí. Bueno, ahí creo que está una troja en donde cultivamos. Ahí se ve una troja de las mujeres con los niños. Creo que es eso. Hemos perdido por las fuertes olas invernales, hemos perdido todo nuestro cultivo, hemos perdido las casas. Hay un espacio que tenemos que yo lo amo mucho. Nosotras somos un grupo de mujeres que generamos economía solidaria a través de una caja de ahorro. Nos encontramos cada 15 días, ahorramos lo que podemos, tenemos una cantidad de reglamentos internos que son como políticas más bien, porque en realidad esos reglamentos internos de ellos son pocos los que realmente tenemos en cuenta. Lo demás es como un requisito. A través de estas cajas, las mujeres prestan y pueden crear su propia fuente de empleo, de oportunidad, de ingreso. Algunas tienen huertas, otras tienen su salón de belleza, otras tienen cría de pollo, otras tienen cría de gallina, otras tienen cría de cerdo. Hemos aplicado a varios proyectos. Nuestro primer proyecto fueron 250 filtros en arcillas. Hemos aplicado a proyectos de plátano, hemos aplicado a proyectos de piña, hemos aplicado a una cantidad de proyectos y hoy por hoy, puedo decir que todas las mujeres guerreras de la sierra tenemos patios productivos. Comemos plátano, comemos yuca, comemos ñame, comemos auyama de nuestros patios. Y nos los comemos con todo el gusto porque sabemos que son sanos. Y siento que la mejor manera de resistir es poder replicar esta caja que tenemos en el territorio con otras comunidades. Y lo hemos implementado en La Guajira, lo implementamos en una comuna en Cali, lo implementamos en Cartagena, lo implementamos en otra comunidad del Cesar. Pero para mí, que soy cofundadora de esa caja, es muy gratificante. Se siente bonito cuando sé que mi trabajo y el trabajo que hago con mis mujeres, creo que se murió el señor. Aló. El trabajo que hacemos con las mujeres es gratificante, es muy bonito y se siente bonito porque sé que mis mujeres no van a estar pasando por carencias a diferencia de otras mujeres del territorio que de pronto sus hijos se acuestan con una sola comida, que de pronto ni siquiera hay para esa sola comida. Me gusta mucho porque generamos trueque desde ese espacio, porque si yo tengo tomate y la otra tiene cebolla, no sabía que la cebolla florecía porque mi territorio es caliente y esa cebolla, ese cultivo de cebolla me tiene embobada porque sus flores son muy bonitas, son blancas y ¿comes qué es? Creo que lo mismo, o si me escuchan. Bueno, podemos generar trueques. Si mi amiga tiene cebolla, tiene tomate, y yo tengo hojita, tengo cebolla en rama, tengo otras clases, podemos cambiar. Podemos cambiar y este cambio nos ahorra economía y nos ahorra soberanía alimentaria, que siento que son las dos cosas a las cuales le apuntamos con más eficiencia. Entonces, yo particularmente me siento muy orgullosa de ese espacio. Gracias. ¿Te podría interrumpir? Claro. Digamos, ¿cómo protegen los cultivos que ustedes tienen de la afectación de...? Eso es imposible.
¿Por qué? Porque el polvillo está muy incrustado en el territorio, pero no solamente el polvillo, sino que las fuertes lluvias que caen traen mucho ácido. Entonces, por eso hemos perdido muchos cultivos. Hemos perdido muchos cultivos gracias a las fuertes lluvias. Y pues, por ahí ahorita acabamos de hacer dentro de los cultivos, es que hicimos una manera de recoger las aguas de lluvia y las estamos tratando como que con muchas clases de piedra para tratar de purificarla, para que las aguas cuando lleguen a las plantas no estén tan contaminadas. Una clase de filtro, que también me parece muy interesante. Tenemos un tanque súper grande y luego otro, ese tanque le pasa a otro, en ese otro está una cantidad de piedras que son las que filtran y ya luego ese se la pasa a otro tanque y bueno, muy interesante me parece ese proceso. Vale, yo quisiera empezar con una frase que dicen mis compañeros de lucha allá de Cañaverales, es que nosotros comemos queso y no carbón. Y eso es muy fuerte. Yo admiro el proceso de resistencia de Cañaverales. Son muy fuertes, o sea, es una forma de resistir desde la colectividad, que en últimas la colectividad es la mejor forma de resistir en territorio. El unirnos es la mejor forma de resistir en territorio. Yo tal vez azuquitar, como le decimos nosotras, le decía ayer, ser líder social en el territorio, es la cosa más difícil que puede existir en este mundo. El acceso a la economía de un líder social es tremenda. El pararse y decir yo defiendo mi territorio es una forma de marcarse. Y no solamente eso también, sino incluso de pasar hambre, de pasar necesidad. Yo le decía ayer a ella, yo amo el territorio y lo defiendo, pero muchas veces no he tenido ni siquiera 3.000 pesos para agarrar una moto e irme a una reunión y ir a pelear con un congresista. No lo he tenido. Y muchas veces sale uno de pelear y uno dice, wow, logré tal cosa, y no tiene uno con almuerzo. Eso es resistir. Y muchas veces uno decir, estoy en universidad porque gracias a matrícula cero y porque fui becada, estudié, y es una posición de privilegio que agradezco, pero es un esfuerzo grande y la educación también es una forma de resistir. La educación y el tener conciencia de clase, el tener conciencia ambiental, el tener conciencia territorial y apropiación de la identidad cultural es una forma de resistir. Y cuando Naslis dice es que hicimos un colectivo de niños, sí, es una forma de resistir tan grande de que el día de mañana venga una multinacional y decirle, venga, es que yo quiero entrar a su territorio y hacer esto y esto y esto, y decir, venga, no, usted ha secado aquí mis fuentes hídricas. Drumo vino y secó mis fuentes hídricas. Cerrejón a 2018 llevaba 18 ríos secos en el departamento de La Guajira. O sea, y la solución está en decir, aquí están las regalías. Aquí está para que ustedes medio solucionen una compensación ambiental que ni siquiera existe. Yo ayer también hablaba y decía, la compensación ambiental de Drumo y Cerrejón es agarrar unos tigrillos que están chiquitos e ir y tirarlos. Ya, Corpo Cesar y Drumo y Cerrejón y salen en fotos, hicieron compensación ambiental, pero ellos crecen y se le comen la vaca a los campesinos, van y se les comen las gallinas a los campesinos. Entonces eso no es real. Una forma de resistir, sembrar. Hoy este gobierno, nosotros que estamos allá de pronto, ha sido consecuente en muchas cosas. Ha tenido muchos errores, sí, pero ha sido consecuente. Hoy este gobierno le ha dicho, no hay más licencias ambientales para que exploten. Sí, bueno, ha sido muy bueno eso.
O sea, hay un plano, de pronto ahorita en una foto que creo que sigue. Sí, sí. Atrás. ¿Está? Eso es un socavón. Así se ve el departamento del Cesar desde arriba. Esa foto, De ahí, esa la foto tomé fue yo. tomada desde un avión. Eso es un socavón. ¿Y saben qué hacen luego de que ya sacan todo el carbón que hay ahí? La inundan de agua. Eso es todo. Y le montan una capa vegetal que es así de gruesa y la siembran de árboles, que en última la naturaleza es tan maravillosa que yo no sé ni cómo se da. Y ya, y esa es la solución y la compensación ambiental. En la loma no había montañas, hoy hay montañas de desechos, o sea, uno va en la carretera y ve montañas y uno dice, wow, qué paisaje tan hermoso. Esos son desechos de la minería. Material estéril que está ahí. Entonces, así se ve nuestro territorio. Peor, o sea, eso es una cosa. Hizo falta. Allá hay un. En medio de la loma y las aguas hay un batallón que se llama de entrenamiento. Mi hermano que está prestando el servicio ha estado allá, eso se llama. Por caso me escapa. Un batallón de entrenamiento. Y él dice que en las paredes, el polvillo, las paredes son negras del polvillo del carbón. La gente sufre de enfermedades de salud respiratoria, o sea, y cáncer, o sea, es una cosa. Y me adelanto esta pregunta de una vez para responderle cuáles son las dificultades de resistir. Y yo lo dije desde un principio, resistir en el territorio es sinónimo de ponernos un tiro aquí. Porque hay algo que nos atraviesa, y es que de pronto Narlis decía, los pelados se van para el ejército, los pelados buscan la forma de salir, pero si no salen les toca irse para los grupos armados. ¿Qué es peor? Yo le decía a mi hermano que somos de La Guajira, yo le decía, es de pronto listo, tienes un sueldo digno y demás, pero ¿cuántos pelados matan a diario de nuestro barrio, donde crecimos, por ser pertenecientes a grupos armados porque no tuvieron oportunidades? No, o sea, no hay oportunidades. Y el alzar la voz, a mi mamá le da pánico que yo venga y hable, a mi mamá le da fobia, mi mamá me dice, mejor dicho, a mi mamá no le gusta que yo sea activista ambiental. Eso en mi casa es un tema que no se toca, porque ella le da miedo, a ella le da pánico, a ella le da temor que en cualquier momento me desaparezca. Y yo a veces cuando le decía, no mami, hoy voy para la loma, no me digas nada. ¿Por qué? Porque es algo real, ¿no? Entonces, eso es una realidad que a nosotros nos atraviesa y es una dificultad. Es una dificultad de que lleguen amenazas. O sea, hay líderes sociales que han sacado del territorio. Narlis ha sido amenazada muchas veces. Hay unas mujeres, las hermanas de La Loma, ellas son... ¿Cuál es el apellido de ellas? La señora Isla también ha sido amenazada. Ellas por resistir, por ser solamente presidentas de la Junta de Acción Comunal, les tocó salir y hoy no pueden volver a Potrerillo. Y eso es una dificultad que nos atraviesa. Y somos un departamento que ha sido olvidado, que solamente vemos a los políticos cuando van y hacen campaña. Y eso es algo real. Hay 50. Bueno, sí, bueno, para mí, ¿cuáles son las dificultades de resistir? Yo considero que la primera es el machismo, el patriarcado, las mismas afectaciones que genera el neoliberalismo abstracto a través de estas multinacionales, la poca voluntad política de los alcaldes, de quienes mandan en nuestro territorio. Los espacios de gobernanza que están en cabezas de hombre,
el que no exista una ley real para proteger a las mujeres que somos líderes y lideresas. No existe una política pública para protegernos a nosotras. En que muchos policías, en que las leyes, que son quienes deben de protegernos, se conviertan en nuestros verdugos. En que nos hayan arrebatado el territorio. El que nos hayan quitado nuestros sueños. Siento que la extracción de carbón nos quitó los sueños. Las posibilidades de vivir dignamente, la posibilidad de tener vida querida, fueron arrebatadas. No solamente por las empresas multinacionales que extraen carbón, sino por cada una de esas bonanzas. Pero también debo de resaltar que el transporte de drogas es una situación que también hoy nos mata. Porque tenemos la ciénaga de Zapatosa, que es la segunda ciénaga más grande de Latinoamérica, y que hoy existe una disputa territorial gracias a tantos grupos al margen de la ley, que yo vivo en un municipio que ahorita están las cosas un poco calmadas, pero en donde todos los días, un pueblo muy pequeño, habían 2, 3 muertos, niñas, jóvenes. Es muy doloroso. Entonces, decir que dificultades tenemos muchas dificultades. De hecho, conseguir una semilla nativa es una dificultad para nosotros. Algunas mamás de los niños que tenemos en las escuelas son dificultades para nosotros. Algunos papás que no permiten que sus hijos crezcan, que no permiten que sus hijos lleguen a estos espacios de formación, son dificultades para nosotros. Que son niños pilosos, que son niños buenos, y que de pronto yo tengo la oportunidad de llevar a un niño de esto como panelista a un espacio, que son niños de 5, de 6 hasta 14 años y que pueden ser panelistas, y tengo la oportunidad de llevarlo, y que un papá me diga que no puedo llevarlo, eso a mí me fractura el alma. Y pues tampoco puedo juzgar a esos papás, porque yo no he tenido una sola amenaza, he tenido muchas amenazas, y me ha tocado salir del territorio, y hoy agradezco a Dios, a la vida, a la naturaleza, pero sobre todo a estos aliados de Alemania que siempre han estado ahí para protegerme, para cuidarme y para sacarme del territorio. Entonces, son muchas las veces que me han salido del territorio o sea, es muy complejo, porque uno sale, deja a sus hijos, deja a su familia botada, y uno nunca sabe si van a tomar represalias en contra de la familia que quedó tirada. Tengo una compañera de La Loma, se llama Hilda Rieta. Nos ha tocado vivir situaciones muy, muy parecidas. Y siento que de pronto era la misma minería que nos mandaba a asesinar. La señora Hilda colocó cámaras en su casa, y ella me mostró la foto del hombre que fue a matarla. Y ese hombre, estaba yo un día en una panadería con un estudiante de la Unimagdalena. Regala un poquito de agua, por favor. Ese poquito, sí. Perdón. El estudiante se llama Mateo. Estaba con Mateo, mi esposo, y yo. Estábamos los tres en una panadería. Era un señor tomándome fotos, haciéndome video. Yo no me di cuenta. Se dio cuenta Mateo, y Mateo me dice, ¿te estás tomando fotos? Y yo saqué el celular y también le tomé fotos, y le hice así, que también había tomado fotos. Cuando él se dio cuenta que yo le tomé fotos, él se levantó y se montó en una moto que no tenía placa. Le pasamos la foto a la fiscalía, a la policía, y el tipo nunca apareció. Pero después, un día hablando con la señora Hilda, que me mostraba las fotos de esa persona que había ido a asesinarla, era la misma persona. Esa persona me persiguió a mí hasta Los Mayales, que es un centro comercial en Valledupar. Y ese día me tocó salir de mi territorio para Cali, y de Cali recorrer
muchas poblaciones de Colombia porque no podía estar en mi casa, porque no podía llegar a mi casa. Entonces es muy difícil, sobre todo para nosotras las mujeres. Y también existe otra situación más de dificultad, y es que la mayor parte de las mujeres que somos líderes o lideresas morimos en pobreza extremas. No tenemos una vivienda digna, y lo más bueno es que casi todas morimos por cáncer. Siento que este cáncer es generado por el estrés, por las diferentes situaciones que nos toca vivir, y pues van muchas compañeras, sobre todo de La Guajira, que hoy no están acompañándonos, pero que fueron unas mujeres, que fueron unos baluartes para estos procesos de resistencia. Les voy a decir algo. A mí hubo un tiempo en que llegué a pesar 36 kilos y ellos pensaban que me iba a morir. Ninguno me daba la cara. Hablaban y se ponían detrás de mí a llorar. Y me hicieron hasta una conmemoración en vida. O sea, no solo son las amenazas, sino las diferentes situaciones que llegan a enfermar. Hoy yo soy una mujer diabética mellitus tipo 2 con neuropatía diabética. Y bueno, pues toca caminar con mucho cuidado. Ayer me caí en el aeropuerto en Valledupar, así de mis pies. Entonces también siento que son diferentes situaciones que nos tocan vivir, sobre todo a las mujeres, y que andamos solas. Porque yo, para ir a hacer ruido a La Guajira, si tengo los pasajes para mí, no los tengo para ninguna de las mujeres del colectivo, que era lo que decía Karen. Y me voy también para La Guajira y muchas veces ni pienso la situación que dejo en mi casa, de comida, de alimentación, de cuidado y de tantas cosas. Y tengo 2 nietos que aman los procesos, que a mí me encantaría llevármelo a todos los lados. Porque tengo un nieto que tiene 9 años y ha sido panelista de procesos ambientales y que ha salido de la escuela, y que tú escuchas a esos niños y quedas como que... Cuando empezamos la escuela yo decía, no, estos niños no saben nada, toca educarlos, toca formarlos. Mentira, estos niños ven tantas cosas que cuando tú tocas los temas, ellos solitos te cuentan todo. Y son niños valiosos, son niños amorosos, son niños que cada día necesitan más para crecer en estos procesos. Cada día necesitan más formarse para poder defender la tierra, para poder defender la vida. Porque es que lo que se hace en el Cesar, lo que se hace en La Guajira, que esté relacionado con la extracción, a todos nos afecta. Y por eso hoy hablamos de recalentamiento global, y por eso hoy hablamos de todas las afectaciones ambientales que tenemos. De pronto ustedes aquí no las sientan tanto, pero los movimientos que se generan de temblores y de resequedad y de calores, todo esto es producto de la afectación que ha hecho el mismo hombre con su propia mano. Gracias. Perdón. Muchas gracias por todo lo que nos compartieron. Ya se nos acaba el tiempo, entonces pensaría, o sea, podríamos estar siguiendo conversando sobre esos temas por muchas horas más, pero nos toca salir del espacio. Entonces creo que los temas los dejamos hasta acá, y si queríamos hablar también, bueno, sobre fracking y sobre la transición energética justa. Sí, entonces si tienen ganas de hacerlo luego, cuando salimos, ahí tenemos también un espacio para preguntas o para compartir, y también para responder sus inquietudes. Ustedes mandan. Listo, y les quiero agradecer muchísimo por compartir este espacio con nosotras, por llegar hasta Bogotá para contar sus historias, para compartir todas estas historias también tan fuertes que de verdad
me dejan chocada como de las realidades y las vivencias que ustedes manejan en los territorios. Sí, agradecerles mucho y muchas gracias también a ustedes por escuchar, por compartir. Si tienen alguna pregunta. Si tienen algunas preguntas, las podemos también, pero saliendo, porque las podemos responder saliendo, sí. Pero yo quiero contarles una preocupación que yo tengo, porque yo he estado todo este proceso.